Este tutorial constituye el último dedicado a la serie de diferencias finitas. Aquí mostraremos algunos ejemplos de aplicación en el ámbito de las matemáticas financieras, del cálculo de probabilidades, fundamentalmente. Es bueno recordar que un problema de valor inicial es aquel que consiste en obtener una solución de una ecuación en diferencias cuando se conoce una condición que debe satisfacer la solución en un determinado punto específico. Cuando la solución debe verificar más de una condición, diremos que estamos en presencia de un problema de borde o de frontera. Es de advertir que en los problemas que analizaremos llegaremos solo a la formación del problema del valor inicial o frontera, indicando la solución del mismo, ya que consideramos que el alumno debe ser capaz de realizar los cálculos pertinentes que conlleven a la solución mostrada. Ejemplo 1. Una sucesión de números reales se dice que es una sucesión de Fibonacci de términos iniciales a sub 1 y a sub 2 si a partir del tercer término cada término es igual a la suma de los dos términos anteriores. Obviamente, se descarta el caso en que a sub 1 y a sub 2 sean nulos, ya que se generaría entonces la sucesión constante nula. Vamos a obtener el término general de dicha sucesión y lo vamos a particularizar para el caso en que a sub 1 sea igual a 0 y a sub 2 sea igual a 1. Comencemos. Denotando por f sub n al término general de la sucesión de Fibonacci, tenemos que el término enésimo es igual a la suma de los dos términos anteriores. Vamos a escribir la misma ecuación en diferencia, pero en su forma estándar. Para ello le sumamos a los subíndices el número 2, obteniendo f sub n más 2 y además transponiendo términos menos f sub n más 1 más menos f sub n igual a 0. Se trata entonces de resolver el siguiente problema de frontera. Determinar f sub n tal que se verifica la ecuación que estamos mostrando, sujeto al par de condiciones iniciales f sub 1 igual a sub 1 y f sub 2 igual a sub 2. Bien, el alumno debe ser capaz de resolver esto y llegar a la solución que se está mostrando en pantalla. Particularizando para a sub 1 igual a 0 y a sub 2 igual a 1, se tiene la siguiente expresión. Ejemplo 2. El movimiento de una partícula en línea recta es tal que en cada segundo recorre una distancia igual al duplo de la distancia recorrida en el segundo anterior. Determine la posición de la partícula con respecto al punto de partida u origen al cabo de n segundos. Si se sabe que al cabo de un segundo se encuentra a 5 metros del origen,
y el cabo de 2 segundos se encuentra a 12 metros del origen. Comencemos. Vamos a denotar por Y sub n la posición de la partícula respecto al origen una vez que han transcurrido n segundos. Aquí observamos el diagrama de tiempo. Desde el punto origen, al transcurrir el primer segundo, estamos a una distancia de 5 metros. Al transcurrir el segundo, estamos a una distancia de 12 metros. Observe que la distancia recorrida en el segundo es 12 menos 5, 7. Por lo tanto, al cabo del tercer segundo estaremos en la posición 12, le sumamos el doble de la distancia recorrida y por lo tanto estaríamos en la posición correspondiente a 26. Si seguimos desarrollando esta expresión, vamos a observar que la posición al cabo de n segundos será igual a la posición que tenía en el segundo anterior, más 2 veces la distancia recorrida en ese segundo anterior, que viene dada por esta diferencia. De manera, esta sería la ecuación en diferencias asociada al problema y estas dos serían las dos condiciones iniciales. Sin embargo, esta ecuación en diferencia en su forma estándar la escribimos de esta manera. Y el problema se reduce a resolver el siguiente problema de frontera. Vamos a escribir ahora la solución a este problema. Y esa solución viene dada por la expresión que estamos mostrando en pantalla. Ejemplo 3. Vamos a obtener el valor del determinante de orden K que se muestra en pantalla. Observen que este sería, tendríamos K filas por K columna y tiene esta estructura. Este que está aquí, que estamos señalando, sería un determinante de orden K-1. Este sería un determinante de orden K-2 y así sucesivamente. Comencemos. Denotemos por Y sub K el determinante a resolver. Desarrollando el determinante anterior por los elementos de la primera fila, recuerden de sus cursos de bachillerato, este determinante es 5 por este otro determinante, que es Y sub K menos 1, menos 2, aquí vamos a observar, es un U sub K menos 1, porque sería este determinante que no es un Y, es un determinante cualquiera, que hemos determinado U sub K menos 1 debido a que tiene K menos 1 fila por K menos 1 columna. Observen su estructura, que aquí la estamos escribiendo. De manera que Y sub K, o el determinante, será igual a 5 por el Y sub K menos 1, menos 2 por el U sub K menos 1. Ahora vamos a desarrollar este determinante por la primera columna y obtenemos que el U sub K menos 1 es 2 por este determinante y este determinante sí tiene la forma de un Y, que sería un Y sub K menos 2. Por lo tanto, combinando esta expresión con esta otra, podemos llegar a la ecuación en diferencias en el formato estándar. Y estas son las condiciones iniciales.
Y su 1 vale 5 y su 2 vale 21. Y resolviendo el problema de frontera que se presenta, se llega a la solución que se está mostrando en pantalla. Ejemplo 4. A y B comienzan un juego formado por una serie de partidas cuyos resultados son independientes uno del otro. En cada partida del juego, A puede ganar $1 de B con probabilidad 2/3, mientras que B puede ganar $1 de A con probabilidad 1/3. Asumiremos que no se producen empates en cada partida. Supongamos que A y B comienzan el juego con 100 y $130 respectivamente, que hacen un total de $230. El juego termina cuando alguno de los jugadores tenga $225 y por lo tanto el otro tendría $5. Vamos a obtener la expresión que le permite calcular la probabilidad de que A gane el juego cuando disponga de K dólares. Comencemos. Vamos a denotar por P sub K la probabilidad de que el jugador A gane el juego cuando dispone de K dólares. De manera que estamos situados en esta nodo. En la próxima partida, él puede pasar al nodo K+1 porque gana $1 con probabilidad 2/3 o regresar al nodo K-1 porque perdió $1 con probabilidad 1/3. Y por el problema de la probabilidad total, podemos escribir las expresiones que se están mostrando en pantalla que conducen a la ecuación en diferencia que está enmarcada. Las condiciones iniciales son obvias, porque si A tiene $225 es porque ya ganó la partida y la probabilidad es 1. Pero si A tiene $5, quiere decir que ya perdió la partida y la probabilidad de ganarla sería 0. Resolviendo el problema frontera que se está mostrando en pantalla, se llega a la siguiente solución. Debo decir que empieza en 5, no en 1, porque este es el menor valor que puede tomar K y el mayor valor es 225, que son los topes de los estados en los cuales se encontrará el jugador A. Ejemplo 5. Sean X sub n e Y sub n el número de individuos de dos poblaciones de animales al final del enésimo mes que conviven en un ecosistema en el que se realiza un control mensual. Supongamos que al final del primer mes se tiene que X sub 0 es 150, Y sub 0 325, y que el desarrollo de la convivencia está gobernado por el sistema de ecuaciones que se está mostrando en pantalla. Se nos pide obtener las expresiones para X sub n e Y sub n. Comencemos. Para encontrar el valor de X sub n e Y sub n, vamos a proceder de la siguiente manera. En la primera de las ecuaciones, sustituimos la segunda y se obtiene la siguiente ecuación que hemos denominado 3. Pero aquí hay dos variables que son la X y la Y. Entonces hay que eliminar, vamos a eliminar la Y.
Despejando de 1 y sub n introduciéndolo en 3, se tiene finalmente la ecuación en diferencias de orden 2 en el formato estándar. Es bueno recordar, si ustedes pueden ahora retroceder el video y tomar nota de las ecuaciones anteriores para que vayan llevando el historial de la solución. Bueno, la solución de esta ecuación viene dada por la presión que se muestra en pantalla, la cual la hemos sustituido en la ecuación 1 y hemos despejado y sub n y tenemos esta otra expresión para y sub n. El problema ahora es determinar las constantes C sub 1 y C sub 2 que en ella aparecen. Bueno, aquí tenemos el siguiente sistema de ecuaciones. De acuerdo a y sub 0 es 150, perdón, x sub 0 es 150 y y sub 0 325. El sistema de ecuaciones tiene por solución la que se muestra en pantalla. Y en definitiva, pues se tiene ya las expresiones para x sub n e y sub n. Ejemplo 6. Este es un problema simpático, aunque no corresponde sino a un problema de primer grado, de orden 1. Es el famoso problema de las torres de Hanói, que pasaremos a describir. Vamos a considerar tres varillas que denotaremos por A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Y n discos de diámetros distintos que denominamos disco 1, disco 2, disco n. Y si denotamos por phi sub i, el diámetro del disco i, se da la siguiente condición. Es decir, el disco 1 es el de menor diámetro, después le sigue el disco 2 y así sucesivamente, y es obvio que los diámetros son distintos. Al principio, todos los n discos están en la varilla A, colocados de manera que en la parte superior esté el disco 1 y en la parte inferior el disco n. Aquí vamos a mostrar un gráfico para el caso en el cual n sea igual a 5. Aquí tenemos las tres varillas A, B, C y aquí tenemos los 5 discos colocados en este orden. El primer disco es el de menor diámetro, después tenemos el segundo disco y así sucesivamente hasta tener los n discos, en este caso es 5. El objetivo es pasar los discos de la varilla A a la varilla B. Ya, el objetivo es, recuerden que aquí estaban los 5 discos y pasarlos para la varilla B. Pero ojo, no es tan fácil, porque hay que respetar las siguientes reglas. En cada paso solamente podemos mover un disco. Y ningún disco puede estar encima de un disco más pequeño. Por ejemplo, si el disco I está en una varilla, entonces todos los discos debajo de dicho disco deben tener un diámetro mayor que él. El problema es en cuántos pasos se necesitan para mover los n discos. Comencemos. Vamos a ilustrar el procedimiento cuando se tengan 2 discos y 3 discos, para luego construir el problema de valor inicial asociado. Para 2 discos tenemos esta situación. Y ahora vamos a ver cómo hacemos para pasar estos 2 discos a la varilla B. Bueno, primero vamos a mover el disco 1 de la varilla A la varilla C. A esta situación, disco 1 a la varilla C. Ahora es fácil intuir que vamos a pasar la varilla 2 a la varilla B y luego la varilla C a la varilla B. Veamos. Ahora movemos el disco 2 que estaba aquí a la varilla B.
Y finalmente movemos el disco 1 que estaba en la varilla C a la varilla B y ya hemos culminado el proceso. Fíjense que hemos necesitado, recordemos rápidamente, la 1 para acá, la 2 para acá y la 1 para acá. Hemos necesitado 3 pasos. Pero en general, para mover dos discos en cualquier situación de una varilla a otra, se van a necesitar 3 pasos. Vamos a ver el caso de que se tengan 3 discos. Bueno, el primer paso es mover los discos 1 y 2 de A a C, y eso requiere 3 pasos, como ya vimos, porque está moviendo 2 discos. Después movemos el disco 3 de A a B, un paso. Y ahora movemos los discos que estaban en C a B, lo cual requiere 3 pasos. Por lo tanto, hemos necesitado 7 pasos para resolver nuestro problema. En general, si denotamos por Y sub n el número de pasos requeridos para mover n discos de una varilla a otra, se tiene que mover, en primer lugar, movemos los n-1 discos. Eso requiere Y sub n-1 pasos. Después movemos el último disco hacia B. Eso requiere un solo paso. Y ahora movemos los n-1 discos de C a B, que requiere Y sub n-1 paso. En consecuencia, el total de pasos utilizados es la suma, que nos da esta ecuación en diferencia. Y ahora solamente tenemos un problema de valor inicial, en donde cuando se tiene un solo disco, pues el número de pasos obviamente es 1. Y la solución a esta ecuación, este problema de valor inicial, viene dada por la siguiente expresión. Pensamos que con esta serie de videos relacionados con diferencias finitas, el alumno está en capacidad de profundizar un poco más en términos de la gran bibliografía que existe al respecto. Ahí encontrará muchos problemas de aplicación que introducirán este concepto y que les servirá para futuros desarrollos. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.